Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer del verso 1 al verso 3. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Yo leo el primero, ustedes el segundo, y nos unimos en el verso 3. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 6. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Ustedes el 2? Para que en el verso 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Pueden sentarse. Gracias, hermanos. Esta es parte de la base bíblica de esta lección. Sí, esta lección, voy a decir el nombre. Sí, es que como disminuyó mi vista, se me hace más práctico ahora a través del dispositivo, porque se puede ampliar se puede agrandar la letra y así no me pierdo tanto, pero como siempre estaba acostumbrado a sacar mis copias, a imprimir la enseñanza, siempre las hojas una tras otra la abría, y con la Biblia, y ahorita con este cambio se supone que uno debe ser más rápido, pero uno tiene que adaptarse, y por ejemplo ahorita esto ya se trabó. Lo bueno que en mi teléfono también guardé la enseñanza. Pero la lección del día de hoy se llama la palabra de Dios en el hogar. A ver, todos repitan conmigo: la palabra de Dios en el hogar. ¿Sí? Y el texto de oro es Deuteronomio 6, 7. Ustedes con su Biblia, y yo se los voy a leer, ustedes con su vista lean. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Esto es el texto de oro. Es el verso 7, pero yo estoy leyendo el 6 y el 7. A ver si recuerdan, ¿cómo se llama la lección del día de hoy? La palabra de Dios en el hogar. En nuestra casa, nosotros como papás, o usted como autoridad mayor en su casa, tiene la responsabilidad de ser un maestro con su familia. ¿Sí? ¿Amén? Levante la mano quien está bien consciente de esta responsabilidad. Hermana, rápido, presta para levantar el brazo, no solamente la mano, todo el brazo. Porque sí es una responsabilidad de nosotros, si estamos al frente de un hogar,
establecer una enseñanza día con día. Y así está el título del día de hoy: la palabra de Dios en el hogar. Esto implica que se dé una enseñanza paulatina con nuestra siguiente generación, con nuestros hijos, y a su vez nuestros hijos con sus hijos, a la siguiente generación. Es toda una cadenita de enseñanza y de bendición. Pero a veces nosotros pensamos que con darles un rollazo, como se dice popularmente, ya queda la educación, ya queda la semilla sembrada en su vida. Pero se me ha hecho eco esta frase: más que 1000 palabras, nuestro ejemplo que le damos a nuestros hijos. Más que 1000 palabras, la conducta, la ética que nosotros les mostramos día con día a nuestra familia. Porque eso es lo que realmente va a dar más peso al discipulado, a la enseñanza, al entorno de aprendizaje en nuestro hogar. Porque si yo hablo de paciencia y mis hijos me ven que me estoy peleando con todos mis vecinos día con día, es algo incongruente. Y entonces, por más que les diga: hijos, sean pacientes, no se peleen en la escuela con sus compañeros, respeten a la maestra. Si yo les doy un ejemplo de que con mi vecino o mi vecina me estoy peleando por la basura que se quedó en la calle, que a ti te toca barrer este pedazo y a mí el otro, y se arma y yo les estoy mostrando ese ejemplo, que no es cierto, porque yo nunca barro en la calle. Debería de barrer, ¿verdad?, mi pedazo. Pero hay un familiar que siempre se encarga de estar barriendo. Es una tía, y ya pues nos confiamos de la tía y ella barre las callecitas. Pero si yo me peleara con la tía, imagínense si nunca barro y de repente me estoy peleando con mi tía que me está haciendo el favor de barrer mi pedacito de banqueta. Y si mis hijos me ven, ¿qué ejemplo les voy a estar dando? Entonces, es a lo que voy. Más que 1000 palabras, la conducta que yo estoy dando. ¿Sí? Cada hijo tiene un temperamento. ¿Sí? Por ejemplo, mis hijos, uno es explosivo, enojón, y el otro un poco más. Los dos son explosivos, enojones. Y yo no soy tan enojón, ¿sí? Yo no soy explosivo, pero hay que tener tacto para sobrellevar ahí a los hijos y enseñarles que a veces el carácter explosivo no ayuda a que las cosas se concluyan correctamente. Entonces ahí está el trabajo del papá y de la mamá, día con día, educándolos en las áreas de desarrollo de nuestros hijos. Por eso es bien importante que la palabra de Dios, pero que nosotros demos ese testimonio, esa conducta afín a los principios bíblicos, que seamos de un carácter cristiano, congruente con lo que decimos, lo hacemos. Y eso va a ser medular, va a ser básico en la educación que le demos a nuestros hijos en el hogar. A ver, ¿quién en esta enseñanza quiere decir un ejemplo de un consejo que le dio a sus hijos o a sus nietos? ¿Quién? Porque todos ustedes son maestros de sus nietos, de sus hijos. ¿Quién quiere decir? A ver, yo les quiero contar esta anécdota de cómo eduqué a mi hijo. A ver, si hermana, si quiere participar. Sí. Gracias a Dios, en esta casa hemos aprendido muchas cosas muy importantes para educar a nuestros hijos. Sí, hermano. Nuestros hijos viven lo que nosotros vivimos. Allá atrás mi hermana también quería opinar.
Usted, hermana, sí. Sí, gracias, hermana. ¿Alguien de este lado que quiera participar? No se me amontone. Mientras yo pago y prendo este aparato. ¿Quién quiere participar de este lado, hermanos? No se amontone. Yo quiero participar. Sí, hermana, a ver. Yo le doy gracias a Dios porque una vez nos sacaron de ahí de Santa Lucía y nos mandaron para Chula Gutiérrez y mi esposo me dijo, ve, que no nos mandan a donde no queremos. Por favor, tú conoces a más gente que yo. Me subí con mi hijo Samuel al camión y cuando iba yo llegando a la defensa, el Señor me dijo, ¿acaso es tuya la justicia? Lo entendí muy bien y comencé a llorar y le dije, Señor, tuya es la justicia, me regreso. Y así fue, porque el Señor dice que a los hijos de Dios todas las cosas Les ayudan a bien. Sí, hermano. Gracias, hermana, por su participación. A mí me gusta que se participe por parte de ustedes, solamente que a veces es difícil hacer que sea dinámica. ¿Por qué? Por la distancia y por también mi posición, que estoy hasta acá. Es difícil tratar de que haya un ambiente de participación, pero si usted quiere participar, adelante, hermano, hermana, con toda la confianza participe en esta enseñanza. Porque a veces cuando uno habla y habla, bueno, yo lo digo por mi caso, de repente veo que el de la derecha ya se está durmiendo y el de la izquierda también y el de medio también. ¿Por qué? Porque a veces se vuelve un monólogo, nada más uno está hablando y hablando y hablando, porque a veces así es la enseñanza. Pero cuando ustedes participan, entonces se despiertan, nos despertamos todos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es bonito participar. Entonces, dice acá en la introducción, los cristianos tienen una guía de valor incalculable cuando se trata de la formación de la familia. ¿Cuál es esa guía de valor incalculable? La palabra de Dios. Es una guía de valor incalculable. Y hoy nos está festejando el día de la Biblia, pero la lección tiene que ver con la Biblia, la enseñanza de la Biblia. ¿Quién a su hijo le ha leído un capítulo en esta semana? Si es hijo pequeño. Amén, hermana. Usted leyó. Un nieto le lee la palabra. A él se la lee. Mejor que se la lea a su nieto. Fíjense qué bonito, ¿verdad? Eso establece un ambiente armónico dentro de la casa con su nieto. ¿Cómo se llama su nieto, hermana? Él se llama Mateo. Mateo, igual que mi hijo. Es hijo nieto. Hijo, nieto. Hijo y su nieto. Hay dos Mateos. No, es mi hijo. Y es su nieto. Amén. Mateo. Ven, qué bueno, hermana, que usted está haciendo que su nieto, hijo, le lea la palabra de Dios. ¿Quién más está haciendo esta dinámica con sus hijos o con sus nietos? ¿Nadie más? ¿No? Qué bueno. Con su hijo, mi hermana, está. ¿Te leo o le lees? Las dos cosas. Mi hijo Mateo le costó trabajo aprender a leer y ya ahorita ya le cayó el 20 de la lectura, ya está leyendo y ahora sí todo quiere leer. Está en el momento de que le fascinó la lectura y
y está leyendo. Y tiene su Biblia que su hermana se la regaló, una de esas Biblias de niños que son de colores, de dibujos, y ahí la tiene. Ya está media rota de la portada, pero ahí la está usando Mateo, que acaba de aprender a leer. Entonces, es bien importante la lectura de la Biblia, porque si no la leemos, no aprendemos, ¿verdad? Y a veces nosotros le damos mucho énfasis a la memorización. Es bueno memorizar, pero también es básico leer y hacer preguntas de los capítulos del libro de la Biblia. Hacerse preguntas en un grupo de estudio, y si es mejor dentro de la familia, excelente, porque esa lectura, ese análisis, esa reflexión va a sacar como jugo los principios bíblicos. Y eso es reflexionar de la palabra. También es bueno que se memorice, yo no estoy en contra de ello, pero también es excelente que la Biblia se lea, se analice y se reflexione. ¿Quién tiene un método de lectura que lo está aplicando para leer toda la Biblia en cierto tiempo? ¿Quién de ustedes? Mi hermanita, mi hermana Saraí. ¿Quién más? Mi hermana Lidia, su hija. Qué bueno, acá también mis hermanas, que están con un propósito de estar releyendo la Biblia en cierto tiempo. Eso es excelente, porque a veces venimos al templo, ocupamos la Biblia y ahí sí la usamos aquí. Llegamos a la casa y la dejamos en el librero, y hasta el otro día de culto la volvemos a retomar. ¿Quién hace eso? A veces todos lo hemos hecho, ¿verdad? No digo que yo tampoco. A veces todos hemos hecho eso, que cada vez que hay culto, retomo mi Biblia y la ocupamos. No, la Biblia es la espada del cristiano, y todos los días son de batalla. Imagínense un soldado sin su arma en la batalla, ¿qué le va a pasar? Va a parecer coladera, ¿verdad?, de todos los hoyos que le dejen de la metralla, porque no va a tener arma con que defender y atacar. Así es la Biblia para nosotros. Nunca la debemos de dejar junto a las telarañas, ahí arrumbada. Debemos de ocuparla constantemente en la lectura. Amén, hermanos. Entonces, es una guía de valor incalculable, y de generación en generación el israelita tenía como propósito educar a sus hijos. Volvemos a Deuteronomio 6:1-3, y dice ahí, Deuteronomio 6:1-3, que ya leímos, lo voy a volver a leer. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. O sea que la Biblia, ¿qué tiene? Mandamientos, estatutos y decretos. ¿Quién mandó que se enseñaran? ¿El pastor? No, dice ahí, vuestro Dios mandó que os enseñase. Otra vez, en lugar de decirle Biblia, digámosle que mandamientos, estatutos y decretos que Dios mandó que se enseñaren. ¿Para qué? Para que por un oído me entre y por el otro se me salga y se me olvide. No, dice ahí en el verso 1, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Nada más los domingos. Dice ahí, todos los días de tu vida. ¿Para qué? Para que tus días sean prolongados. Verso 3.
Oye, pues, oh Israel, y cuida, ¿de qué? Ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová. ¿Cómo? ¿Qué dice ahí? Porque ahí se me acortó la última frase. Pero para que nos vaya bien. O sea que hay una promesa. ¿Sí? ¿Cuál es la promesa? Si tú guardas en tu corazón los principios bíblicos y los pones por obra, ¿cómo te va a ir? Bien. Así dice la palabra. Y la palabra la respalda Dios para que se cumpla en tu vida. Yo puedo fallarte muchas veces, pero Dios nunca nos falla. Y su palabra la respalda con su presencia. Su palabra la respalda con su mano. Su palabra la respalda con su gloria. Su palabra, si te dice que te va a ir bien, te va a ir bien. Dios está de por medio. Y Dios no le debe a nadie. Quizás uno le debe a una persona, uno tiene deudas, pero Dios no le debe a nadie, porque Él sí cumple su promesa. Entonces nos conviene obedecer. ¿Sí? Pero a veces otra vez quiere venir la naturaleza adámica a posicionarse en nuestras vidas, y la desobediencia a los principios, a la palabra de Dios. Y entonces a veces nos quejamos de que tenemos problemas, y a veces podemos confundir esos problemas y decir, es una prueba que Dios me está mandando. Pero ojo, a veces no son pruebas, sino consecuencias de que no obedecí la palabra de Dios y me está yendo mal. Y eso no es una prueba, eso es una consecuencia de mi desobediencia. Por eso entonces reflexionemos el día de hoy. Entonces en Deuteronomio 6:1-3, Moisés quería que Israel supiera que solo podía tener éxito obedeciendo a Dios. Iban a trasladarse del desierto a una tierra que fluye leche y miel. Esa tierra que fluye leche y miel, ¿dónde está ahorita? ¿Dónde están viviendo actualmente los israelitas? Esa tierra de la promesa es la que están ocupando. Quizás no al 100% todavía, pero ya parte de esa tierra de promesa, el judío, el israelita, está viviendo en ella. Pero cuando ¿quién escribió Deuteronomio? ¿Quién? Moisés. Después de los 40 años de esa generación que se quedó en el desierto y se murió, acuérdense de la historia judía, Dios los sacó ¿de dónde? De Egipto, ¿verdad? Iba atravesando el desierto, se metió al Mar Rojo el pueblo judío, y detrás iba el ejército del faraón. Iban apresurándose con sus caballos, con sus carruajes de alta velocidad para esos tiempos. Pero Dios no permitió que matasen al pueblo judío, sino al contrario, acortó su vida de ese ejército. Con el mismo Mar Rojo, todos los soldados egipcios fueron ahogados. Y Dios abrió con su poder de par en par el Mar Rojo para que pasara Moisés con todo el pueblo judío. El Mar Rojo, todo sequito, seco, quedó al paso del pueblo de Dios y se salvó. Los sacó de la esclavitud de Egipto. Dejaron de ser esclavos, pero entraron al desierto. Y si hubieran sido obedientes, esa generación hubiera sido obediente a Moisés, rápidamente iban a llegar a la tierra de promesa. Pero como fueron necios, quejumbrosos, desleales con Dios, al tanto que le dijeron al mismo Dios, ¿sabes qué, Dios? Estábamos mejor en Egipto, ¿para qué nos sacas de allá?
Y ahorita estamos acá en el desierto con incomodidad, sin comida, sin agua y sufriendo, sin una casa, sin un techo, con este sol agotador. Y entonces se la pasaban quejándose con necedad y con desobediencia. Y Moisés fue un líder de mucha paciencia, que pues dentro de sí contaba hasta 1000 con ese pueblo judío que le tocó liderar, porque eran totalmente rebeldes, duros de servicio. ¿Qué pasó con esa generación? En esos 40 años vivieron ahí y ya murieron. Pero una nueva generación se levantó, y esa nueva generación, Moisés, guiado por Dios, escribe y les dice Deuteronomio. Este pasaje que ya les acabo de leer fue para la nueva generación, no para la generación que murió en el desierto, sino para los niños que ahora ya estaban en edad de juventud, para poder entrar a la tierra de promesa. Y esta palabra de Deuteronomio fue específica para esa generación, diciendo: ustedes van a tener éxito, van a prosperar, les va a ir bien. Ya no van a vivir en el desierto, van a estar en la tierra donde fluye leche y miel, la tierra prometida, la tierra de promesa. Pero ojo, en estas leyes, en estos decretos, en estos estatutos, en esta palabra, la tienen que guardar en su corazón y la tienen que obedecer para que ahí en la tierra de abundancia tengan éxito. Y así pasaron del desierto a la tierra de prometida, pero con esta recomendación de la palabra de Dios. Se esperaba que los israelitas les pasaran las leyes de Dios a las generaciones futuras, dentro de la familia inmediata o dentro de la familia de Dios. Entonces vemos que esto fue para aquel momento histórico, ¿sí? Donde la nueva generación tenía que ser formada con esta palabra bíblica de Deuteronomio. Nosotros como padres cristianos, al principio les dije, les vuelvo a repetir, tenemos una responsabilidad similar. Los hijos deben de saber lo que el mundo es, lo que ofrece el mundo, que son engaños, sutilezas. Se les debe de advertir de la esclavitud del pecado. Se les debe de dar enseñanzas acerca de la humanidad que está inmersa en el pecado, que es una humanidad egoísta, egocéntrica, que en lugar de buscar a Dios, satisface sus deseos y sus placeres de manera egoísta. Y a nuestros hijos debemos de mostrarles lo que es el mundo, todo lo que ofrece en su sistema malvado. También debemos de lo antagónico, mostrarles lo que Dios ha preparado, un camino que es Jesucristo, una verdad que es Jesucristo, mediante su sacrificio en la cruz del Calvario, para escapar de este sistema del mundo y de todo el pecado que lo impregna. O sea, nosotros como papás tenemos que enseñarles a nuestros hijos muchos temas pertinentes dentro de su formación. Y lo que les estoy leyendo es lo que menciona el expositor. A lo largo de la Biblia dice, los creyentes de hoy pueden hallar muchas historias que describen las obras de Dios a favor de aquellos a quienes Él ama. Fíjense que yo me acuerdo, a mí me trajeron desde Parvulitos aquí mis papás, y me acuerdo de la maestra de Parvulitos, ahorita se me fue el nombre, es también de los Flores, no es la hermana Mimi, es una de sus hermanas, no sé si alguien quiere recordar. No, la Jocabet fue mi maestra de Parvulitos, allá en la parte donde estoy señalando, aquí es ahorita la oficina del hermano pastor, en la parte derecha, para ustedes su parte izquierda, ahí en ese rincón se daba clases a los Parvulitos hace, cuando yo era Parvulito, me acuerdo de maestra, ¿sí? Ya después, en principiantes,
Me acuerdo de la hermana Queta, hija del hermano Joel Ortigosa, que fue mi maestra en principiantes. En primarios, mi hermana Manolita, no sé si alguien la recuerda, la hermana Manolita, ¿sí? Fue mi maestra en primarios. En intermedios, mi hermana Odaía Arcos, no sé si está aquí presente, fue mi maestra de intermedios, allá está, ¿verdad, hermana, que fue mi maestra usted? Con mucho gozo y alegría lo digo, quienes fueron mis maestras. De jóvenes, pues ahí también me tocó tener maestros. Mi tío, hermano Rogelio, fue uno de mis maestros cuando estaba en los jóvenes. Sí, no recuerdo quién más estuvo ahí de maestro de jóvenes, de los grandes, pero mi tío Rogelio sí me acuerdo. Entonces, de todos los maestros que tuve una formación, una educación cristiana que hasta ahorita la reconozco, la agradezco, la valoro y hay fruto de esa educación. Ahora que fue la pandemia, que no tiene mucho tiempo, que fue la pandemia del COVID, ve que, hermano, que se suspendieron los cultos aquí. Ya después de que se pasó esa etapa difícil del COVID, empecé a asistir con mis hijos ya cuando se iniciaron los cultos presenciales, y yo en esos tiempos andaba desanimado. Yo sabe por qué andaba desanimado, ¿no? No siempre uno está al 100, a veces uno recae por circunstancias, por pruebas, uno de repente se cae, se desanima, desmaya uno, tiene derrotas, y en ese momento estaba así anímicamente en ese estado. Pero yo empecé a asistir a los cultos, y lo que a mí me ganó, me tocó el corazón, fue la alegría de mis hijos, porque venían a la clase con sus maestras de la dominical y también de los jueves, porque en los jueves se les da una clase a los niños también por parte de las maestras, y principalmente mi hijo, el mayor, Javier, me contaba todo lo que la maestra le había enseñado, y con qué alegría me lo platicaba mi hijo. Mi hijo es muy serio, muy callado, pero llegaba alegre, llegaba ahí, empezaba a decirme ahí la banca: papá, la maestra me enseñó esto y esto, con una alegría, con un gozo. Y después en el coche, cuando nos íbamos a la casa, me seguía pues enseñando, me daba una enseñanza a mi hijo de lo que había aprendido con su maestra, y eso me tocó el corazón y me edificó, me animó y me levantó en cierta manera para que siguiera adelante en mi cristianismo. Entonces, ¿por qué por qué toco esto? Porque la escuela dominical y las maestras de este lugar, Dios las usa eficazmente en esta educación cristiana. Amén, hermanos. No sé si ahorita hay alguna maestra que no le tocó enseñanza, porque hay muchas ya y está aquí, pero si no, casi todas están del otro lado dando su enseñanza. Pero es una parte importantísima de esta iglesia de hace mucho tiempo. Siempre ha habido maestras y maestros de escuela dominical. O sea, esta iglesia ha sobresalido por la enseñanza, sí, de hace tiempo, de nuestro pastor, hermano David, hoy en día nuestro pastor, hermano Alfredo, pero también de todos los maestros que han participado en este lugar. Bueno, de mi papá, mucho tiempo fue maestro de acá de la escuela dominical. Mi tío Beto, no sé si alguien lo conoce, también fue maestro de la escuela dominical. Y pueden mencionar otros hermanos que también estuvieron aquí participando como maestros de la escuela dominical. Alguien que se me olvide que lo quiera anunciar, algún maestro. Mano Joel Ortigosa. Amén. Antes era el maestro de la escuela dominical hace mucho tiempo, antes de que lo mandaran de pastor. ¿Quién más? Juanito Mendoza. ¿Mande? Juanito Mendoza. Juanito Mendoza, papá e hijo. Hermano Hugo Martínez. ¿Mande? Hugo Martínez. También mi tío Hugo, Hugo Martínez, fue maestro acá también de la escuela dominical. O sea, ha habido muchos maestros. ¿Mande? Enrique, ese sí no lo recuerdo, pero bueno. Sí.
¿Cómo es una vez? O sea, hermano Enrique, no me acordé, pero ya, no les digo mejor. La hermana Chofi. La hermana Chofi, a mí no me tocó, no recuerdo a la hermana Chofi, pero mi hermano sí. Fue en los tiempos del hermano Joel, ¿verdad? Ortigosa. ¿Qué es del hermano Joel, la hermana Chofi? Su hermana. No sé si todavía viva la hermana Chofi. Ya no. Bueno, algunos ya partieron con el Señor. Entonces imagínense, ese maestro le marcó a usted en su momento que era su maestro. Amén. Y nos ayudó y nos dio una educación cristiana. Yo realmente, algunos familiares, como ya mencioné, han sido maestros y yo soy maestro, me ha tocado ser maestro también, pero yo nada que ver con su nivel de enseñanza. O sea, me quedo muy corto comparado con mi tío Rogelio, con mi tío Hugo, con mi tío Beto, con mi papá, hermano Javier. Me quedo muy corto yo. Pero le hago la lucha para tratar de dar una enseñanza a usted, hermano. ¿Sí? Y mientras Dios me tenga la gracia, la oportunidad de darle una enseñanza a usted, el espacio, amén. Sí, amén. Amén. Como les digo, a veces siempre pensamos que todo es, como dice ahí la tierra de promesa, leche y miel. Pero a veces nos regresamos al desierto. ¿Sí? Pero por eso la palabra está ahí instando a todos nosotros. Si no estamos en la tierra de promesa, hay que ir hacia esa tierra, hacia ese lugar. Porque podemos estar en el desierto y lo triste, como esa generación, ahí se quedó, ahí murió, ahí fueron enterrados. Y yo quizás me la puedo pasar quejándome de mis problemas y caer en la poca fe y quedarme en esa circunstancia para toda mi vida. Y eso no es el propósito de Dios para usted y para mí. El propósito de Dios es llegar a la tierra de promesa, a la tierra donde fluye leche y miel, a la tierra donde hay fruto y fruto en abundancia. Y si estamos detenidos, si estamos estancados, ¿qué nos dice esta enseñanza? ¿Qué nos dice esta escuela dominical? Que la enseñanza bíblica la guardemos en nuestro corazón y la pongamos por obra. Porque quizás por eso yo estoy todavía en el desierto, porque he sido desobediente a lo que Dios día con día me está mostrando en su palabra. Estoy poniendo un ejemplo, para mí no quiero decir de usted, ¿sí? Pero es momento que si Dios me hace sentir incómodo y mal, es porque yo necesito arrepentirme de mis faltas y mis pecados, ponerme a cuentas con Dios y nuevamente con la guianza del Espíritu Santo, correr con el poder del Espíritu Santo para llegar a esa tierra prometida, a esa tierra donde fluye leche y miel. Porque ese es el ambiente correcto, el ambiente armónico que debe de estar en nuestro hogar, en nuestra casa. Porque esa tierra donde hay promesas viviéndose, hay quizás adversidad, hay pruebas, pero también hay victoria, hay gozo, hay poder de Dios, hay capacitación de Dios, hay ayuda de Dios para salir adelante. Entonces, hermanos, si usted está en el desierto, es momento de salir de ahí, de ese lugar donde no hay fruto, y reconocer que quizás el error está en nuestra vida, con un pecado que se ha vuelto parte de nuestro estilo de vida. Porque ya cuando los pecados no nos remuerden la conciencia, es porque ya nuestra mente está cauterizada, está insensible, ya no nos sentimos mal del pecado porque se volvió parte de nuestro estilo de vida. Pero a veces el Espíritu Santo, a través de otro hermano o de una circunstancia o de su palabra, de la lectura, nos toca el corazón y nuevamente lo hace sensible. Y Dios nos pone a cuentas y nos dice: aquí estás mal.
Y es cuestión de reconocer. Todavía estamos en el tiempo de gracia. Todavía hay oportunidad de que si estamos mal con Dios, nos pongamos a cuentas con Dios. Y aquello que me ha estancado, aquello que me ha obstaculizado para que siga adelante, Dios lo quiere hacer a un lado, Dios lo quiere derrumbar, Dios lo quiere destruir para que nosotros sigamos adelante hasta llegar a la tierra de promesa. Pero es bien importante entonces la enseñanza en el hogar a nuestra siguiente generación. Y entonces les platico, sigamos orando por los maestros y maestras de este lugar. Sigamos orando. Tengamos carga por los maestros y maestras. A veces en estos tiempos donde la falsedad religiosa se pone en los cultos, se le da mucha importancia a lo espectacular. Por ejemplo, hay hermanos que entre paréntesis dicen tienen mucha unción. Quizás algunos sí, pero no todos. Y voy a dar un ejemplo, no me estoy burlando, pero hay hermanos que soplan, lo hacen fuerte, y los que están ahí de repente se caen. Yo no estoy diciendo que todo sea mentira. Hay a veces hermanos que tienen esa unción y es genuina, pero no siempre. Pero imagínense que yo soplara, acá no se escucha mucho el micrófono, ahí ya se escuchó, los hermanos están ahí, de repente ¡pum!, al suelo. Eso es algo espectacular. Y ya después alguno va a decir, ¿quién es ese hermano peloncito? Ah, pues es hermano Javier. ¿Por qué? Porque fue algo espectacular. Pero, ¿qué es más importante? Para mi gusto y para mi opinión, es más importante el ministerio de maestro que algo espectacular dentro de un culto. No me saquen de contexto de lo que estoy diciendo. A veces el hermano que tiene esa unción está edificando de una manera sobrenatural. Y es algo que va a ayudar muy fuertemente a los hermanos que están con esa administración. Van a decir, no, hermano envidioso, como Dios no te usa así de esa manera, estás criticando al que sopla y se cae. No lo estoy criticando, sino quiero dar un ejemplo de que para mí es más importante el ministerio de maestro dentro de una iglesia que algo que puede ser espectacular en un culto. Es mi opinión personal. Entonces, para que una iglesia esté bien fundamentada, debe tener una enseñanza de la sana doctrina. ¿Y quién lo da? Pero ¿quién se encarga de transmitirla? El maestro. Y ese es un ministerio, ¿verdad, hermana Elvia? Pregunto porque hermana Elvia es maestra de instituto bíblico. ¿Es un ministerio? Es un ministerio. Y a veces ese ministerio es menospreciado y subestimado, pero entonces el que lo menosprecia está equivocado, porque es importantísimo en una iglesia cristiana el ministerio de maestro, porque se le está cimentando al cristiano de principios bíblicos que le van a dar una información y que le van a permitir al cristiano que crezca y que prospere en su cristianismo. Si no tiene esa enseñanza, ese cristiano, van a venir las pruebas y se va a ir. Y quizás nunca regrese al cristianismo. Lo digo por experiencia, porque conozco a muchos hermanos que estuvieron aquí en este lugar un tiempo, vinieron las pruebas, los problemas y ya no regresaron. Y ahorita puede que estén en el mundo. ¿Por qué? Porque no fueron arraigados del Evangelio, porque no fueron cimentados del Evangelio, educados y formados. ¿Quién lo hace eso? Comúnmente el pastor de cada iglesia, porque el pastor es un ministerio de pastor, pero también desempeña el ser maestro. O sea, el pastor a veces es todólogo,
maestro, pastorea, evangelista, pero a veces hay personas que específicamente Dios les dio un ministerio. Por ejemplo, yo para evangelizar me quedo muy cortito, por ejemplo, con mi hermano Sergio Rodríguez. ¿Sí está aquí presente? Hermano Sergio y su familia, ahí están allá a su esposa. ¿Por qué? Porque con las células que ellos han tenido, acá hay hermanos que se han convertido y hasta la fecha siguen en este lugar. ¿Cierto o falso, hermanos? Os estoy hablando al aire. A ellos se les facilita el evangelizar, el discipular. A mí no tanto. Yo puedo evangelizar, pero me cuesta trabajo. Y algunos de ustedes tienen esa facilidad para evangelizar, para predicar de Cristo con todas las personas. Aprovechan todas las oportunidades y evangelizan. Mi hermana Janet es una de ellas también. ¿Sí? O sea, tienen esa disposición constantemente de estar evangelizando. ¿Sí? Y bueno, ya estoy hablando de los ministerios, pero no me quiero desviar más. ¿Pero por qué? Porque el ministerio del maestro es bien importante en cualquier iglesia. La segunda parte dice: entienda la Biblia. Y en ese entender debemos recordar las obras de Dios, lo que Dios ha hecho en nuestra iglesia, lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios ha hecho en mi familia. Yo estaba recordando ahí, porque tardé en venir acá al púlpito, porque me senté allá arriba y con mis dos hijos ahí. A veces tengo que ser referee con mis dos hijos, por eso me tardé en llegar aquí al púlpito, pero ya estaba ahí. No llegué tarde, pero llegué un poquito tarde. Pero ahí estaba y por eso tardé, porque estaba lidiando con mis hijos. Y estaba recordando en mi familia, hubo un momento en que mi papá, él es abogado, empezó a trabajar aquí en Orizaba y le empezó a ir bien, ¿sí? Pero de repente el llamado de Dios hizo algo en mi papá, renunció a su trabajo y el hermano David lo mandó de pastor a Poza Rica. Ahí en Poza Rica estuvo más o menos un año de pastor. Ya después de que regresó de Poza Rica aquí otra vez, el hermano David lo mandó a una iglesia de Vicente Guerrero, que ahorita ya no es de la denominación. Ahí pastoreaba el hermano Rubén, no sé si alguien lo conoció, ya es de antes, Vicente Guerrero. Ahí estuvo mi papá apoyándolo después de que lo mandaron de pastor de Poza Rica. Les digo, no estuvo mucho tiempo allá. Pero ¿qué pasó con su trabajo? Como renunció, se enojaron ahí en su trabajo, quiso regresar otra vez a pedir trabajo y ya no le dieron trabajo. Y así duró, estuvo desempleado algo de tiempo mi papá. Y en ese momento, pues nuestra casita, nada más somos dos, mi hermana y yo éramos niños, una casita que no la terminaban de construir y teníamos algo de carencias. Pero, o sea, yo recuerdo eso, dejó el trabajo, le iba bien, dejó el trabajo y se fue a servir a Dios muy lejos. Para mí, para niño, en esa niñez, Poza Rica se me hacía como de aquí hasta China, o sea, muy lejos, ¿no? y estaba recordando ahí eso. Y digo, ¿por qué? Porque acá dice, recuerde las obras de Dios. Ahorita concluyo mi comentario, pero dice, Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto mediante una serie de milagros que le dieron a esta nación de esclavos victoria sobre sus amos poderosos. Eso está en 6:20-23. Moisés les recordó al pueblo judío las obras de liberación de Egipto en ese éxodo que tuvieron. En 6:20-23 dice, durante siglos Egipto había sido una importantísima potencia mundial. Era un centro de aprendizaje y una tierra de riquezas.
Egipto se presentaba como símbolo de los logros humanos, pero también ejemplificaba lo equivocado del pensamiento humano. Era una tierra de idolatría, inmoralidad y crueldad, y Dios sacó a su pueblo de Egipto y usó las plagas para mostrar la falta de poder de los falsos dioses egipcios. Él, Jehová de los ejércitos, derrotó al ejército en el Mar Rojo. Él proveyó milagrosamente para Israel en una tierra estéril. Los jóvenes israelitas tenían que recordar todo esto y Moisés se los recordó. Y está el pasaje bíblico de Deuteronomio 6, 20, 23. Entonces, debemos recordar las obras de Dios. En ese momento que teníamos mucha carencia, no teníamos baño en nuestra casita. Las ventanas, no teníamos ventanas, eran ventanas de cartón, porque en ese momento no tenían ni para las ventanas mis papás. Y yo tenía que ir a un baño, atravesar un terreno y a un baño de mis abuelitos. Y en ese momento hacía mucho frío, tenía 5 años más o menos. Bueno, dice el doctor, no sé si mi hermana Tere puede confirmar esto, a mí me dio asma porque yo salía calentito de la cama y atravesaba el terreno y me pegaba el rocío y el frito de la mañana. Yo quizás frágil, no era fuerte físicamente, 5 años, que me pegaba el frito, me dio asma. Y desde los 6 años que de emergencias me llevaron al hospital, hasta el día de hoy, todavía ya no me llevan al hospital, ya no voy al hospital, nada más a la clínica, para que me den mi capacidad médica, y así no vaya a trabajar. No es cierto, no. Pero todavía estoy enfermo de asma. Y no le echo la culpa a mis papás, pero me dio asma por mi fragilidad de niño, porque me pegaba el frío y me enfermé. Quizás eso es lo que dijo algún médico, puede ser que se equivoque el médico, pero todo eso fue consecuencia de que mi papá se quedó sin trabajo, mi mamá tuvo que trabajar, mi mamá no se quedó con las manos cruzadas, a ella se le da el comercio y consiguió trabajo con una tía que vendía ropa y bueno, la que trabajaba era mi mamá, y ya después mi papá quería seguir sirviendo a Dios. Y bueno, ¿a qué voy? En esos momentos Dios no nos abandonó. Mi papá pagó el precio del ministerio, hubo una consecuencia, pero hasta el día de hoy, o sea, cada momento que yo tengo de recuerdo de mi papá cuando servía a Dios, para mí es como una delicia. No sé si me estoy explicando. El ministerio de mi papá, yo lo veía de niño y me impactó, o sea, su pasión, su amor por Dios, por predicar y servir, o sea, lo recuerdo, su alegría. Mi papá es muy serio, pero cuando sirve a Dios es alegre, le da a Dios gozo, y todo eso lo recuerdo como si fuera ayer. Y todo eso me marcó y me dio una formación, el ejemplo de mi papá. Y dice ahí, recuerde las obras de Dios. Ya después Dios así como a Job, a mi papá también, le devolvió el trabajo. Y la verdad, en su trabajo como abogado siempre le ha ido muy bien. ¿Sí? Y ese tiempo donde tuvo mucha carencia, no encontró trabajo, ya después Dios le repuso el trabajo. Y mi papá de abogado más o menos ha trabajado desde los 20, como unos 45 años sin descanso. Ya ahorita se acaba de jubilar, pero toda su vida ha trabajado. Entendió que no todos se les da de que dejen el trabajo y vivan por fe. Algunos Dios los usa de esa manera. Mi papá entendió que no, que él tenía que trabajar y también servir a Dios. Eso lo entendió
y así desempeñó su ministerio. ¿Sí? Amado David, mis respetos, ¿verdad? Pero hay otros hermanos que trabajan y yo también los respeto, que trabajan y sirven a Dios. El apóstol Pablo trabajaba, tenía su trabajo, su oficio, ¿y cuántas iglesias levantó? Uf. Tenemos las epístolas como ejemplo. A ver, dígame el nombre de las epístolas de Pablo a los filipenses. ¿Por qué? Porque en Filipos levantó una iglesia. A los colosenses, ¿por qué? Porque en Colosas levantó una iglesia. Efesios, ¿por qué? Porque en Éfeso levantó una iglesia. Tesalonicenses, ¿por qué? Porque en Tesalónica levantó una iglesia. Y Gálatas, Roma, ¿sí? Corinto, en toda Europa, en Asia Menor, levantó iglesias y trabajaba. Tenía su oficio. Yo me imagino que el apóstol Pablo en su oficio era de los mejores en su trabajo, en su oficio. Y entonces, ahí en ese ejemplo de mi papá, me marcó con su ejemplo del servicio y del amor a Dios. Por eso les digo, yo me quedo corto con los ejemplos de algunos familiares. No les llego ni a las rodillas en mi desempeño. Pero bueno, tengo que subir de nivel de servicio, es un propósito en mí. Tengo que subir de nivel de fe, porque a veces mi fe es pequeña, pero todavía Dios me está formando, todavía Dios me está haciendo desarrollar, a veces a los trancazos, pero ahí vamos creciendo poco a poquito, porque todavía tengo que dar, si Dios me presta vida, ¿verdad? Acabo de cumplir, no les digo, porque ya me da pena, pero ya no tengo 20 años, ¿verdad? Ya soy adulto, mayor, no tanto quizás, pero si Dios me presta más vida, seguir en la enseñanza. Yo fui pastor 2 años, pero ya por circunstancias regresé a ser maestro. Quisiera ser pastor, pero si Dios no me permite ser pastor, que Dios me permita seguir siendo maestro. Y aunque sea de parvulitos, si me ponen de parvulitos, pobres niños, ¿no? Pero con gusto aceptaría, porque uno tiene que darle la lucha como maestro. Fíjense que yo tenía de repente mucha confianza como maestro, y una vez me pusieron de maestro de primarios. Yo iba con un montón de confianza, yo soy un buen maestro. Esos niños de primarios, no, fueron de primarios, y ahorita ya son jóvenes. Como querían mucho a su maestra, yo creo, y yo de repente invadí ese espacio, me hicieron la vida de cuadritos. Y toda mi autoestima se fue por los suelos, ya. Yo pensaba que era buen maestro y no. Pero bueno, siempre nos toca, el hermano Alfredo me dice, ser maestro de parvulitos, que no creo que me ponga porque las maestras son excelentes, pero la actitud, si Dios me da ser maestro, adelante. Pero ya me estoy desviando mucho. Dice, recuerde las obras de Dios. ¿Quién recuerda las obras de Dios en su familia? Muchos de ustedes tienen testimonio. Amén. Mi hermana Lidia, que la sanó del COVID, y aquí está mi hermana Lidia, con un testimonio de que Dios sigue sanando. Recordemos las obras de Dios, porque eso también es la enseñanza que debemos de transmitir a la siguiente generación, aceptando que todo es por su gracia. ¿Qué es la gracia? El favor inmerecido de Dios a nuestra vida y a nuestra familia. A veces que pensamos que porque yo me lo gané, pero por ejemplo la salvación, ¿quién se ganó su salvación? ¿Tuvieron que caminar de rodillas para ser salvos? No, porque no es por obras,
para que nadie se gloríe, es por gracia. ¿Sí? Si yo estoy participando aquí, es por gracia. Porque yo para hablar, a veces me pongo nervioso y se me traba la lengua y ya no puedo seguir hablando, soy muy corto de palabra, yo me da pena, me pongo nervioso y de repente no me puedo expresar. Entonces, yo no soy el mejor para hablar, porque sé que no tengo esa facilidad. Hay algunos maestros, por ejemplo, no sé si alguien conoce al profesor Juan Feria, que es de aquí, comúnmente se llaman Los Cuartos, pero ¿cómo se llama la unidad propiamente? Benito Juárez. Ese profesor tiene, cuando se empieza a hablar, tiene una facilidad de palabra, tiene bastante vocabulario, tiene mucha diplomacia para hablar, y realmente cuando habla, o sea, aprendo nuevas palabras dentro de mi vocabulario, se expresa. Y entonces por eso les digo, yo para hablar a veces no, me trabo. Entonces, si yo estoy aquí no es porque soy el mejor, para hablar soy de los peores, pero todo es ¿por qué? Por gracia, porque no nos merecemos a veces lo que Dios nos da. La salvación, ¿quién es salvo de aquí? Porque algunos que estoy viendo como que no son salvos, algunos como que los trajo la esposa, o al revés, Dios me está dando ese discernimiento. Necesitan la salvación, hermanos y hermanas, algunos. Bueno, eso ya es cosa de Dios y usted. Pero la salvación es ¿por qué fuimos salvos? Por creer y aceptar a Jesús en nuestro corazón, por tener fe. Por eso, ese verso que siempre lo repito, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Y qué más sigue? O sea, por la fe, ¿sí? Somos salvos, somos justificados, estamos en una santificación por la gracia y por la fe, porque también la gracia es el querer y el hacer la voluntad de Dios. O sea, si un día tienes un montón de ganas de predicar el evangelio, es porque Dios te dio gracia. O sea, la gracia es fuerza de voluntad. Si tú ya de repente quieres venir con el hermano y decirle, quiero bautizarme, es porque Dios te dio esa gracia, esa decisión, esa determinación. Si tú quieres entrar a un discipulado y todavía quieres aprender más de la Biblia, es porque Dios te dio esa gracia. Tú ya recibiste una capacitación, estás en un instituto bíblico, es porque tienes esa gracia, esa medida de fe de parte de Dios. Si tú de repente ya saliste del instituto, hay llamamiento a ciertos lugares para que los manden de pastor, tú levantas la mano. ¿Por qué? Porque Dios te dio esa gracia ministerial en ese momento dado. Todo es por gracia. Todo es por gracia, no es por mi capacidad, no es por mi inteligencia, no son por mis criterios, no es por lo que yo soy, sino es porque Dios me ha favorecido a ti y a mí. Dios nos da favores y que nos siga dando de su favor, porque ahí también tiene que ver con que tenga éxito en todo lo que yo emprenda. Por medio de la gracia de Dios. Realmente yo para trabajar con las manos soy torpe y me sorprende porque mi hijo Javier, él tiene facilidad de crear con sus manos, hace con muñecos con foamy. Ahí en su cuarto tiene 3 bolsotas llenas de muñecos de foamy, porque se la pasa construyendo con sus manos. Y ahorita que en la secundaria tiene artes, hace unos dibujos y ya apenas le compré otros plumones, se la pasa pintando, dibujando. Y digo,
hasta el último que me enseñó me sorprendió, pues, dibujó un montón de cosas y muy bonito, pero yo no tengo esa facilidad, ¿verdad? Él tiene esa gracia en sus manos para crear y ocupar sus manos para hacer algo productivo. Yo no, yo soy torpe con las manos. Se dan cuenta, con la Biblia, mi teléfono y esto ya me estaba haciendo pelotas al principio. Como algunos de ustedes también tienen ese don y esa gracia para otra actividad. Por ejemplo, los que son maestros albañiles en construcción, hay algunos que tienen ese talento. Los que construyen estructuras metálicas y soldan, hay un primo que con qué facilidad ya está soldando. Tiene esa gracia. Algunos de ustedes para vender, para el comercio, tienen esa gracia. Dios se nos ha dado. Amén, hermanos. Y así podemos dar muchos ejemplos de lo que Dios nos ha dado. ¿Para qué eres bueno? Es porque Dios te dio esa facilidad, ese don, mediante la competencia por parte de su gracia. Y ya nos vamos a la última parte. Obedezca la Biblia. Proverbios 3:1-2. ¿Qué dice Proverbios 3:1-2? Si alguien lo quiere leer. Gracias, hermano. Entonces, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Verso 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. De ahí nos vamos al final. 19. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Y esta sabiduría de Jehová está aquí en la palabra de Dios. Si tú entiendes la palabra de Dios y la guardas en tu corazón, vas a estar guardando la sabiduría y la inteligencia de Dios y la vas a poner en práctica, porque Dios te va a dar de su gracia para que obedezcas los preceptos bíblicos. Y de repente una infinidad de promesas van a llegar a tu vida y a tu familia día con día, bendición tras bendición, de gloria en gloria vas a estar en tu cristianismo. Pero tienes que entender y guardar en tu corazón la sabiduría de la palabra de Dios,